Él es un eterno inquilino de las páginas policiales de los diarios más bochincheros. Y es que en el escándalo, él se siente sumamente a gusto. Casi diríamos como un cachalote en el agua. Esta es la vida secreta de Andrés Hurtado, Chibolín. Proxeneta, traficante de armas, socio de mafiosos, estafador, falso manager de futbolistas, remedón sin talento y aliado de narcos son solo algunos de los epítetos que alguna vez se han lanzado contra Andrés Avelino Hurtado Grados, aquel tristemente célebre actor cómico con nombre de héroe de la patria, que desde que irrumpió en el mundo del espectáculo se vinculó con el escándalo, la vulgaridad y la desvergüenza. Lógicamente, yo ya sé que siempre soy parte de un show y quien no la debe no la teme. Sin embargo, el gran delito de Andrés, o de Chibolín, que es lo mismo, fue estar inevitablemente en el momento menos indicado y en el sitio más inconveniente, siempre al lado de la persona equivocada. Agarraron al narco tal. Chibolín, amigo del narco tal. ¿Por qué? Porque eso se fijó en la época del Vaticano. Claro. Estuvo involucrado hace 9 años. ¿Por qué? Por amigo. Vaya usted a declarar. Vaya usted a declarar. Es parte del show, parte de... Por eso, si eres popular ya pues, frígate, ¿no? Comenzó como payaso de barrio, después fue bailarín de programas cómicos y terminó haciendo felinescas caracterizaciones en espacios de mucha sintonía. Sin embargo, su verdadera historia empezó en 1994, cuando se supo que era uno de los mejores amigos del narcotraficante más famoso de todos los tiempos. Le decían Vaticano y había hecho de Campanilla un templo del placer, gracias a Chibolín. Las damas del ambiente del artístico eran presentadas por el señor Hurtado Chibolín. Por esa época iban muchos narcotraficantes a esos cafeteatros, ¿no? Es más, Limonier mismo dice que él iba a la Gata Caliente, muchos. Por ejemplo, el caso, lo de Susy Díaz. Eso sí, él mismo la llevó hasta allá, como si se a venderla, por decir, ¿no? Después conoció a otros personajes, más poderosos, más influyentes y sobre todo, mucho más discretos, a quienes presentaba a las vedettes más reputadas del medio. A él quien me lo presentó, Andrés. Pero en una reunión, pues, como le presenta a cualquier persona, ¿no? En pocas palabras, hizo realidad el sueño del cantante y tuvo 1 millón de amigos, pero todos ligados con el narcotráfico, el crimen y la corrupción. En suma, personajes que irremediablemente acabarían en prisión. Yo soy amigo del hijo de Benedito, lo he dicho 1000 veces en toda la prensa, y lo quiero muchísimo, lo conozco a él. Años más tarde, fue acusado de portar armas sin licencia. Yo sé que gente va a Pero no solo eso, también se asoció con portentos de la política, la prensa y el deporte. Gentita con la que no solo compartió toda suerte de juergas y festines. Siempre he sido gerente de Apache Jeans, gerente de algunas empresas, de algunas firmas, hoy con Pastipizas. Siempre estoy metido en el mundo empresarial. Estoy lanzando una empresa de crisis, vendí jugadores de fútbol. Además, muchísimas personas lo han visto en medio de la noche protagonizando situaciones comprometedoras que avalan la teoría de que se trata de un simple tratante de blancas. Sí, de blancas, morenas y chinas. Pero su mala reputación no se limita a ciertos círculos sociales, artísticos o policiales.
En el mundo de las finanzas, sus actividades son una incógnita. ¿Por qué no tiene nada registrado a su nombre? Ni siquiera su vehículo, una computadora y menos aún alguna propiedad. ¿Cómo hace para manejar lujosas camionetas del año, viajar permanentemente a los Estados Unidos y vivir en suntuosas residencias sin siquiera tener empleo fijo? Pero eso no es todo. Con una vanidad directamente proporcional a su volumen, el actor cómico que nunca imitó a un hombre para ganarse la vida, hasta se hizo una operación de cirugía plástica para agrandarse el trasero. Esa grasa aprovechamos y le hicimos un lipoimplante en el glúteo para elevar un poco el glúteo. Hablamos de Andrés Avelino Hurtado, quien recientemente, y aunque usted no lo crea, ha estado involucrado con la multimillonaria venta de aviones de guerra. Chibolín es un personaje enrevesado que pasará a la historia como uno de los comediantes más controvertidos de la farándula peruana y que ahora no solo se dedica a mitigar la soledad de sus amigos a través de controvertidas señoritas de la farándula local. Dios no quiere que sus hijos seamos pobres. Dios no quiere que nos ha traído para que seamos bien, para estar bien. Entonces tú, es bien fácil. Lo que pasa es que acá a la gente no le gusta trabajar a algunos. Al regresar, su infancia en el puerto. En el Callao, en el centro del Callao, en el mero Callao, ahí junto al mercado donde venden las papas y el pescado, ahí vivíamos. Sus inicios como payaso y bailarín. Lo apodé Chibolín por chibolo, o sea, un chibolo chiquito, una cosa así, ¿no? Y más adelante, cómo empezó a relacionarse con personajes mucho más oscuros y turbios que él. La señorita Susan León habría sido llevada por el señor Hurtado hacia Colombia para, digamos, las relaciones, ¿no? Andrés Avelino Hurtado Grados nació el 31 de enero de 1966 en el Callao y es el menor de una familia de 9 hermanos, es decir, el Benjamín del matrimonio conformado por don Andrés Hurtado, un chalaco que trabajaba como estibador en el puerto, y Olga Grados, una limeña ama de casa. Habla Yossi Tassi, amigo de la infancia. En el Callao, en el centro del Callao, en el mero Callao, ahí junto al mercado donde venden las papas y el pescado, ahí vivíamos. Señora, tole el cuarto. Así es, la numerosa familia Hurtado Grados vivía en este estrecho callejón ubicado en la primera cuadra del Jirón Cusco, en pleno corazón del puerto. Sus vecinos recuerdan que, desde que Andrés tuvo uso de razón, ya quería ser artista. Hacía de payaso, bailaba, a veces cantaba, animaba, hacía jugar a los niños. Le decían burbujita, con todas sus burbujitas él actuaba, se ganaba su vida. Cada infancia hacíamos chocolatada para los niños, de pasaje, y Chibolín venía y actuaba como payasito, ¿no? Me lo encontraba en la esquina y yo no sabía quién era ese negro feo. Y él me esperaba al paradero para mandarme indirectas y para mirarme con mala cara, o se subía al bus y me decía cosas, o de repente en una actuación en mi colegio él se metía a hacer las coreografías que yo ya estaba haciendo. Lo cierto es que, por aquellos años, a mediados de los 70, la situación económica de la familia era lamentable. Por eso, el pequeño Andrés Avelino tuvo que trabajar en cualquier cosa, incluso haciendo limpieza doméstica. No era para pagar el colegio, era para comer. Y por eso, solo estudió hasta el segundo de secundaria en el Colegio Salesiano del Callao. Dejó de estudiar porque, ¿cómo se llama? Prácticamente ya lo sacaron del trabajo a su papá, cerraron el muelle. Mamá, te voy a ser sincero. Tantos los problemas en las casas económicos y todo, o sea, no me deja estudiar. No aprendo, voy por gusto. Quiero trabajar, o sea... Aquella vida dura en medio de la pobreza, el infortunio y la adversidad marcaría el destino del futuro Chibolín.
quien paradójicamente siempre vivió fascinado por las luces, las cámaras y el espectáculo. Él, probablemente, sabía que esa era la única forma de abandonar la miseria y mejorar su estatus de vida. Chibolín fue un personaje que yo creé como pareja mía, como partener, para poder montar un espectáculo que se iba a llamar Chibolín, que se llamó porque lo presentamos, Chibolín y Rosy Betty. Venían las chicas, ensayaban acá, los chicos. Ese tiempo estaba la euforia de Chibolín, el show de Chibolín que salía. Chiquillo, pues comenzó a los 14 años. Chibolín sabía que Miraflores era el centro del espectáculo limeño y que necesitaba trabajar allí, así fuera como payaso, si es que quería encontrar alguna oportunidad para desarrollar su carrera. Sus inicios fueron en el Café Teatro La Gata Caliente, en la calle Berlín, y donde ahora, paradójicamente, funciona la discoteca de ambiente Gitano. El resto, según él, caería por su propio peso. Él terminaba a las 6 y se iba al show de adultos y se sentaba ahí. Miraba. Y de ver nomás aprendió él. Era un chico que no tenía dinero, era un chico muy pobre, se notaba, y que estaba trabajando para salir adelante, ¿no? Y se vinculaba malo que bien con la gente que llegaba a las 7 o 8, que era la gente de la nocturna, que la de la revista. Entonces desde ahí ya se vincula él con los dueños, con el ballet, con las vedés, y él empieza como bailarín. A mediados de los 80, Chibolín ya estaba completamente ubicado en ese ambiente como bailarín de acompañamiento. Se contrataban más o menos 6 chicas que eran el cuerpo de baile, digamos, que acompañaban, la vedette salía adelante, cantaba y atrás las chicas bailaban, con 3 o 4 muchachos que eran los encargados de levantar a la vedette y de hacer el cuadro, como se llama. Y Chibolín trabajaba en eso. Incluso vio la manera de hacer unos numeritos de baile y una que otra imitación. Llega mi cumpleaños en la Gata Calientes y entonces el número que más impactaba era el cabaret que hacía Elaiza Minnelli. Total que termina la función y después que se van las personas llegan los invitados, me habían hecho un pequeño buffet, una fiestecita. Entonces empieza a salir Chibolín, se pone mi vestuario y hace cabaret. Jamás en ese tiempo se habían puesto una peluca y una pestaña y decían, no, yo jamás lo voy a hacer, porque no, porque es una cosa de qué va a pensar la gente. Poco a poco, prácticamente sin que sus compañeros se dieran cuenta, Chibolín empezó a tomar confianza y de un día para otro ya tenía una nueva meta. Quería ser actor cómico. Hacía desgracias vestido de mujer, ¿no? Salía así con su traje, su esto y su carita, muy pintarrajeado y causaba gracia. Entonces Jiménez me dijo que él pensaba que tenía condiciones para... Entonces yo le escribí, lo dirigí y fue un éxito. Al regresar, sus inicios en la televisión. Lo invité al canal un día martes a un ensayo, le hice como especie de un casting y bueno, aprobó. Su amistad con el narcotraficante Demetrio Chávez, alias Vaticano. Él iba donde Demetrio, ¿no? Dígase a ofrecer a una de las veces que llegaban, por supuesto, ¿no? Y más adelante, sus sombríos vínculos con el poder, el crimen y la corrupción en la era Fujimori-Montesinos.
Yo salvaba. Esta noche en Guaitaya Machado, aunque en el ambiente artístico ya se le conocía como Marilú Montiel, y había nacido 5 años antes que Chibolín, en junio de 1961, en La Victoria, en medio de un hogar compuesto por 12 hermanos. La conoció allí, María Luisa, Marilú, la conoció ahí en La Gata Caliente. Después de las funciones nos íbamos a tomar lonche, a comentar, a compartir la emoción de la función y todo. Pero él decía, yo hoy no voy a ir. Y era porque se estaba empezando a enamorar de Marilú y se quedó ahí. Después, como sea, se metió a bailarín de allí. En aquella época, ambos trabajaban en el Café Teatro de la calle Berlín. Y en medio de sus ensayos, coreografías y presentaciones, a veces a sala llena, se enamoraron. Fue en enero del 87 que, sin dejar de lado sus delirios de grandeza, decidieron casarse y vivir juntos. En esa época, él vivía, me recuerdo, en una azotea, por Palermo, por ahí vivía, una azotea, ¿no? Cuando se casa con Marilú, ¿no? Pero sí, siempre, como te digo, tenía detalles exquisitos. Me recuerdo cuando se casó con mariachis y todo muy, muy pomposo. Sin embargo, mientras se abría paso en ese mundo donde a veces las plumas y lentejuelas tratan de ocultar un ambiente sórdido y decadente, Chibolín se estaba transformando en un personaje antipático dentro de la farándula. Sus compañeros decían que era un tipo sin escrúpulos, malgeniado y sobre todo arribista, que quería alcanzar el éxito a cualquier precio, sin importarle si para eso debía pisotear a los demás. Siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual, siempre ha sido bien mierdita. Sí, siempre ha sido mierdita. Siempre. Yo recuerdo que a veces no saludaba a sus propios compañeros. Ahora no quiero que te molestes conmigo, por favor, Chibolín, porque estoy hablando la verdad. Había discutido algo con mi hermana Bárbara y como Chibolín era uno de los bailarines que la cargaban en su baile, Bárbara se lanzó y la dejó caer al suelo, ¿no? Él era un poco, ¿qué te digo? Siempre ha sido un poco atrevido y hasta cierto punto irrespetuoso, ¿no? Entonces tuvimos un encontrón, yo no quise seguir trabajando con él y él me desprestigió mucho frente a la prensa, calumniándome, ¿no? Yo me ataqué de risa cuando dijo que yo le tenía envidia artística, ya fue el colmo. Me lo tomé a broma. Siempre, él quería sobresalir, le encantaba el consomé de medias. ¿Qué es eso? O sea, chupar las medias. Fue gracias a la actriz Nancy Cabañari que Chibolín finalmente consiguió lo que buscaba, entrar en la televisión. Entonces me dice él que quería una oportunidad en la televisión, quería bailar conmigo en Risas y Salsas. Entonces lo invité al canal un día martes en un ensayo, le hice como especie de un casting, y bueno, aprobó. No, Chibolín no ha sido un buen bailarín. Chibolín lo que tenía era esa cosa que se come al público. No, lo que siempre él hacía era tirarse al suelo en el show, ¿no? En los escenarios se tumbaba al suelo, bailaba, entonces eso causaba la gracia del público, ¿no? Que él era un gordito, ¿no? Que se caía y eso parece que hacía reír a la gente, ¿no? Pronto estaré en New Jersey, Nueva York, Connecticut, Filadelfia, Miami y Los Ángeles. Pronto estaré ahí para deleitarle lo mejor de mi arte. Chibolín, pronto en Estados Unidos. Chibolín comenzó a ganar un sueldo fijo, a olvidar sus desdichados días en el callejón Chalaco donde creció y a entrar de lleno en la organización de espectáculos en provincias. Uno de los individuos más identificados con ese negocio a fines de los 80
era Marco Antonio La Chira, más conocido como La Ardilla. Me dedicaba rotundamente a todo lo que es a producción de espectáculos. En ese entonces salían por primera vez las AVDs, los cómicos, y obviamente había que apuntar a un buen mercado. Y el objetivo era, en aquel entonces, lo que era la zona roja que se llamaba, llámese Tocache, Uchiza, Huánuco, Tingomaría y Iquitos. Quizás por eso, Marco Antonio La Chira era un personaje muy conocido en las inmediaciones del canal de la avenida Arequipa. Y fue así que conoció al entonces joven, ligeramente subido de peso y casi anónimo, Chibolín. Lo conozco del año 90, 89-90. Y en las inmediaciones de la avenida Arequipa, el canal 5, entonces él de frente se me acercó. Marquito La Chira, y yo ni sé quién le dijo mi nombre, ¿no? Hermanito, con esas expresiones de que tenía bebés para llevar a mi centro de operaciones de trabajo, ¿no? En el Valle del Huallaga, lo que precisamente abundaba era corrupción, dólares y narcotraficantes. Lo único que faltaba para convertir la zona en el centro de la perdición eran mujeres dispuestas a todo, con tal de conseguir algo de dinero fácil. La que la llevó a Susi Díaz, a Cecilia Combe también que la llevó para la casa de Demetrio Chávez Peña-Herrera. ¿Y qué hicieron? Hacían su show privado ahí. Se encerraban y nadie sabía nada. Era un show totalmente privado. Para entonces, Demetrio Chávez Peña-Herrera no era otro que el Vaticano, el narco más importante del Huallaga y sus alrededores. Conocí a Camilo Ferrer, un empresario como cualquiera, como todo el mundo, y al final resultó siendo un narco. Conocí a Camilo en La Gata Caliente y lo que pasa es que cuando tú ibas a Tocache, Uchiza, toda la selva, Iquitos, a todo sitio, o sea, por ahí te lo encontrabas a él. La parte del contrato que tenía conmigo, él cobraba una cantidad, digamos, $2.000, ¿no? De una forma particular, que lo hacía, por ejemplo, que le ha pagado Demetrio Chávez, por decirlo, ¿no? Delante mío. Y yo le digo, pero ¿por qué tú estás cobrando? ¿Qué es lo que pasa acá? Y me dijo, no te preocupes que ya después conversamos, me dijo. En ese entonces quedaba Susi Díaz, se quedaban otros artistas más, otras bebés, por supuesto. Entonces, estaba notorio, estaba claro de que él iba a vender a las bebés, a ofrecerlas, ¿no? Incluso La Ardilla asegura que el Vaticano no era el único narcotraficante con el que Chibolín negociaba. Trataba más directamente, por ejemplo, con el señor Demetrio Chávez Peña-Herrera, con Pachamé, con el ministro y con los hermanos Mosquera. Muy amigo también de Mosca Loca, del hijo, de Petete. Petete es el hijo del finado Mosca Loca, de aquel entonces que eran los dueños de Aerocóndor. Incluso cuando Chibolín viajaba con las bebés a Uchiza, él no pagaba, era avioneta fleteada, llegaba con 4, con 5 chicas, y decía él que era su coreografía, que iba a ser un show en privado. A comienzos de los 90, Vaticano, el narco más poderoso, influyente y prestigioso del Huallaga, abandonó su terruño y partió rumbo a Cali, Colombia. Chibolín, por su parte, no quería perder a la gallina de los huevos de oro. Por eso decidió seguirle los pasos al hombre que había dejado su negocio en la selva, pero que no había renunciado a sus costumbres, sus gustos y sus pasiones. Las reinas de bellezas eran presentadas exclusivamente por el señor González Villacor, ¿no? El señor Choco, y las damas del ambiente del artístico eran presentadas por el señor Octavio Chibolín, ¿no? Al regresar, su controvertida elección como embajador cultural del nuevo San Juan. Nos sorprendió de sobremanera, ¿no? Como una autoridad local
puede designar embajador y condecorar, digamos, a una persona que tiene una conducta, ¿no?, nada meritoria. Sus amistades peligrosas. Yo conozco a Alberto Papá, que tenía su empresa en Gamarra, Bellito, sus galerías. Venero, ahí dice grandazo. Y algunos artistas me indicaban de que no tratara de juntarme con este señor, ¿no? Ya creaba anticuerpos, antipatía. Así que un día yo pregunté, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? No, dijo, agarra, vende a las mujeres. Entonces, caramba. Lo que se conoce comúnmente con el nombre de proxeneta, ¿no? Ese es el que vende a las mujeres, un proxeneta, ofrecerlas por un billete, como se dice, ¿no? Y ya desde esos tiempos ya Chibolín constantemente iba a Uchizo. Y Uchizo, ahí iba constantemente. Y de la noche a la mañana se hizo de plata. Con la incontenible llegada de billetes de $100 a su hasta entonces raleada billetera, gracias a sus servicios a dormitorio, Chibolín empezó a cambiar su estilo de vida y a tratar de diferenciarse de sus compañeros de escena. Lo que sus amigos de la farándula se preguntaban era si un simple bailarín, imitador o actor cómico podía ganar tanto dinero como para darse esos lujos. Puede ser que se haya sacado la lotería, sacó la tinga, recibió la herencia de su mamá, su abuelita, sabe Dios, ¿no? Imagino, se encontró una maleta de $. Comenzamos a ver a ese personaje que aparecía en un carro convertible, con celulares, con Versace, con Marilu, impecablemente bien vestida. Entonces eran un par de personas que eran la Edith Tapia y el Richard Dulanto de la época. Entonces eran los regios, los maravillosos, los celulares, el carro convertible. Era ahí el personaje. Quizás ahí empezó a ir a construir ese personaje rico, Mac Hurtado. La razón de semejante cambio de condición social era un secreto a voces en la farándula local. Según sus propios compañeros, Chibolín ya estaba dedicado, en cuerpo y alma, al próspero negocio de satisfacer los más exigentes pedidos de sus selectos amigos. Chibolín la llevó a Analí, la quiso llevar, donde Demetrio Chávez Peña Herrera. Y a los 10 minutos Analí regresó. Cuando regresa, como a la hora, después de una hora regresa Chibolín y le dieron una cachetada, ¿no? Entonces le dije, ¿qué es lo que pasa? Era que ahí se aclaró un asunto de que Chibolín la fue a ofrecer a Analí por $5.000. Y Analí Cabrera no lo aceptó. Y eso fue en mi casa, a Chibolín, Andrés Hurtado. Le dio 2 cachetadas. Pero el que se molestó muchísimo, que lo trató de lo peor fue Adolfo Chuyma. A Chibolín. Eso fue en el comedor de mi casa. ¿Por qué lo trató así? Entonces yo le dije a Adolfo, le pregunté por qué es lo que pasa. Bueno, entre ellos ya se conocen en el ambiente, ¿no? Me dijo, esta basura ha ido a ofrecerla a Analí. Entonces se gritaron todos y Adolfo Corrión también, Felpudini, también lo quería masacrar. Agarraron al narco tal. Chibolín, amigo del narco tal. ¿Por qué? Porque eso se fijó en la época de Vaticano. ¿Usted recuerda que Vaticano, por supuesto, estuvo involucrado hace 9 años? ¿Por qué? Por amigo. Vaya usted a declarar. Es parte del show, parte de... Por eso, si eres popular, ya pues, frígate, ¿no? Sin embargo, Chibolín no apareció en la televisión al lado de varios delincuentes de marca mayor, solo gracias a antojadizas campañas de prensa. Había más de una justificación para que la policía investigara a fondo a este colorido personaje. Lo más evidente es el caso de la señora Susan León, ¿no? Cuando la señora estaba en Colombia, la señora Susan León estaba en Colombia y lógicamente estaba Andrés Hurtado, su esposa, la señora Marilu Montiel y la señorita Susan León, ¿no? Entonces, de ahí se deduce en todo caso que la señorita Susan León habría sido llevada por el señor Hurtado hacia Colombia para, digamos, las relaciones, ¿no? Que buscaba, bueno, las relaciones sociales, ¿no? De amistad en todo caso que había tenido Demetrio Chávez con estas personas.
Pero esa no ha sido, ni por asomo, su única amistad peligrosa. Si algún miembro de la farándula puede escribir una tesis acerca de las bondades que el narcotráfico trae consigo, ese es Chibolín. En la década de los 90 tuvo varios amigos dedicados a ese negocio. Demetrio Chávez, alias Vaticano, un bien relacionado Peter Ferrari y un tipo de poca monta conocido solo como McDonald's. En medio de sus correrías, este último también tuvo su cuarto de hora en el ambiente como pareja de la vedette Eva María Abad. A él quien me lo presentó, Andrés. Pero en una reunión, pues, como le presenta a cualquier persona. Lo curioso es que tanto Susan León, la mujer con la que Chibolín fue puesto al descubierto al lado de Vaticano en Colombia, como la vedette Eva María Abad, estuvieron vinculadas con otro gran amigo de Chibolín, Alberto Venero, un próspero empresario textil en Gamarra que terminó en prisión tras ser acusado de haber sido testaferro del tristemente recordado Vladimiro Montesinos. Yo conozco a Alberto Papá, que tenía su empresa en Gamarra, Dulcito, sus galerías, Venero, ahí dice grandazo en Gamarra. Y me iba, inauguraba, hacía unos espectáculos mundiales y ahí conozco a Albertito. Yo saltaba. Pero eso no fue todo. Sus contactos con dudosos personajes, todos vinculados con la mafia de Montesinos, no terminaron allí. Chibolín montó una empresa nada menos que con el distinguido Eduardo Calmel del Solar. Sí, el mismísimo propietario del diario Expreso, que un día decidió venderle sus páginas al número 1 del Servicio de Inteligencia Nacional. Hace 2 años ya hay una empresa en Miami que se llama Alba Perú. Es la empresa de comunicaciones que en Miami está yendo muy bien. La puse con un socio. El socio es José Lichner, Pepe Lichner. En Miami tengo la suerte y decirlo de que somos la primera tarjeta y la número 1 para la venta de los peruanos. Y bueno, ahora lógicamente era la número 1, ahora estoy en la número 9, pero creo que siempre se puede ser número 1. Pero pese a una aparente opulencia y prosperidad, los negocios de la familia Hurtado Guaitaya no iban del todo bien. Lo paradójico es que este escandaloso sujeto, que siempre vivió al filo de la navaja, solo una vez en su vida estuvo a punto de caer preso. El cargo, posesión ilegal de armas de fuego. Un día me llama un amigo X y me dice: Andrés, te vendo una pistola. Entonces yo le digo, tráeme los papeles para comprar. Solo te doy 2 horas para mi seguridad. Yo sé que gente. Muchos acontecimientos inexplicables, demasiadas preguntas sin respuesta y un sinnúmero de acusaciones sin absolver. Ese es el escabroso ambiente que en los últimos años ha cubierto con un manto de duda la vida de Andrés Hurtado, Chibolín. Al regresar, sus contactos con Ricardo Chiroque. Había cierta afinidad, ¿no? Y cierta amistad, ¿no? con Chibolín, ¿no? Que pues, ¿no? En un momento dado estaba asesorando a los alcaldes. Y el sonado escándalo de los posavasos. Ese fax, eso fue enviado por email. Durante 5 meses los programas periodísticos no los tocaron ninguno porque no había pruebas ni nada por el estilo. El último gran escándalo protagonizado por Chibolín fue la historia de los posavasos. Aunque resulte difícil de creer,
Fue el programa de César Hildebrand el que puso la denuncia en el aire. Un tal Andrés, que no sería otro que Andrés Avelino Hurtado Grados, firmaba mensajes en los posavasos de un club nocturno dirigidos al hijo de Alberto Venero. En ellos, él supuestamente prometía la inmediata presencia en su habitación de vedettes como Tula Rodríguez, Eva María Abad y Sara Manrique. Ese fax, eso fue enviado por email. Ajá. Durante 5 meses. Claro, había un patita que le escribía al programa. Pero hace 5 meses a todos los canales de televisión. Los programas periodísticos no los tocaron ninguno porque no había pruebas ni nada por decirlo. O sea, pero se lanzó sin César Hildebrand a lanzar, pues. ¿Tú nunca has estado en ningún negocio de estos de BD? No, en absoluto, en absoluto. Además, no necesito tampoco. Hay demasiados indicios como para pensar que no solo se trata de aisladas coincidencias. En las inmediaciones de la discoteca Teatriz, en Larcomar, Chibolín es recordado como un acelerado personaje que todas las noches aparecía muy bien acompañado. Y él se iba solo. Todas un modelo, yo la recuerdo, pero el nombre no, porque en esa época no era mucho características, están en condiciones de todas, son ingenieros que eran que trabajan en la ¿Por qué siempre llegaba cargado de doncellas y partía presuroso en busca de más chicas guapas, muy arregladas y con la sonrisa a flor de labios? Lo que es evidente es que Chibolín no se dedicaba precisamente a hacer taxi. Este es show. O sea que tú nunca has estado en el negocio de la prostitución. No me interesa para nada. No me interesa. Después trajo un carro en la Prado Toyota cambiando con computadora adentro y todo. Sí, con nosotros una vez nos dejó el carro todo y parece que le habían perdido las llaves de... no sé las llaves de qué cosa. Empezamos a buscar y debajo de los asientos encontramos bajones de hielo. Pero bajones de hielo ya. Debajo de los asientos. Su profunda conexión con un individuo tan cuestionado como Ricardo Chiroque avala la teoría de que él se dedicaba a negocios no santos, pero muy rentables. Siempre la misma fórmula. Por un lado, individuos con mucho dinero y pocos escrúpulos. Por el otro, chicas llamativas con pantalones sueltos y, por supuesto, Chibolín. Siempre Chibolín, dispuesto a forjar esas nuevas amistades. En especial, digamos, en la casa de Camacho, ¿no? Donde era un laboratorio político donde se reunía la flor y nata, digamos, de vamos vecinos, ¿no? Y Orlando Reati, Absalón Vázquez y Cañamuro. Entonces, era el anfitrión y que reunía, pues, digamos, a una cantidad, digamos, de niñas y jóvenes, digamos, vedettes, ¿no? Y que pues daban, según él, el real, ¿no? A tal evento. Chiroque estaba tan agradecido con su solícito amigo que incluso se atrevió a proclamarlo oficialmente, edicto de por medio, embajador cultural del Nuevo San Juan. Esto, de acuerdo a la misma ley, se da, digamos, a personas que pueden ser paradigmas y auténticos representantes de la cultura. Y más bien, digamos, era una cachetada a la inteligencia de un pueblo de 1.200.000 personas, ¿no? Y a su dignidad. Y en cuanto a sus gustos y aficiones, Chibolín también pasó por el quirófano. Sacamos hasta 6 litros de grasa, porque era una persona relativamente bastante gruesa. Esa grasa aprovechamos y le hicimos un lipoimplante en glúteo para elevar un poco el glúteo. Después le hicimos una cirugía de contorno facial, que fue un afinamiento de rostro, fue una cirugía de nariz y un lipoimplante en la frente. Pero esos cambios de rostro y afinamientos de cuerpo no fueron precisamente para salvar su matrimonio. Yo ya estaba preparado. Porque estaban separados hace un tiempo, ¿no? O sea, vivíamos en una casa, en la casa los dos,
mas no nos habíamos separado. Claro. Públicamente. Exacto, públicamente. No obstante, la más reciente primicia provocada por Chibolín parece extraída de una parodia de lo absurdo. En los últimos días, su nombre apareció como representante de una empresa norteamericana que se ofreció para participar como intermediaria en la venta de aviones de guerra. Sin embargo, esa no es ni será la última de Chibolín. Un hombre de triste pasado, un personaje mal visto en su ambiente de trabajo y siempre envuelto en situaciones comprometedoras que dañan su prestigio, pero que a él le sirven para marketearse. Primero fue su relación con Vaticano y con otros narcos de poca monta. Después, sus lazos con siniestros personajes del fujimontesinismo y por último, ciertas finanzas muy mal manejadas y recientemente su insólita participación en la venta de aviones de guerra. Ese es Chibolín, el payasito con los más grandes delirios de grandeza de la farándula local, que pasará a la historia como el único imitador que nunca necesitó disfrazarse de hombre para alcanzar la popularidad. Se trasladaron millones de dólares en venir al país para que llegue Bush. Y Chibolín tapó la noticia de Bush. O sea, no les interesa al país. Esto va a salir en CNN mañana. Es que la noticia sí vende. Nadie sabe cómo, pero Andrés Hurtado siempre se las arregla para salir bien librado de todo y para darse la gran vida, aún en los tiempos de peores crisis. Debe ser porque tiene detrás a seres prodigiosos que siempre están trabajando por su bienestar. ¿Serán acaso estos seres las famosas ángeles de Chibolín? Hasta la próxima edición de Vidas Secretas.